Ministro de Inclusión Económica y Social. Le damos la bienvenida y le saludamos, señor ministro. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo el gobierno nacional está tratando de solucionar los gravísimos problemas sociales del país. Recordemos que el reciente paro nacional estuvo motivado en varias cosas. El precio de los combustibles fue algo puntual, pero en la agenda que presentaron los dirigentes indígenas se contenían varios problemas de carácter social, varias crisis que está enfrentando el país, que van desde la seguridad hasta la crisis de salud. La mayoría de estos problemas aún no han sido solucionados. ¿Cómo está dándose este enfoque desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Bueno, buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Bien, usted ha citado plenamente algunos de los elementos con los que la situación vivida en el mes de junio, los 18 lamentables días que tuvimos que soportar una situación crítica, se llevó adelante. Yo creo que debemos hacer una reflexión en doble vía, tanto los sectores sociales como el gobierno. Nadie ha desestimado la obligación que tenemos de redireccionar algunos aspectos en el ámbito de la política social, profundizar otros de ellos, pero lo más importante es de que tenemos la disposición del presidente de la República, todo su gabinete, de transversalizar la política social como prioridad dentro de la administración pública. Tanto así que usted vea que una de las primeras acciones del viernes 17 de junio, el presidente dispuso inmediatamente el incremento del bono de desarrollo humano como un proceso compensatorio, que no se entienda esto como una cobertura de las necesidades básicas de la familia ecuatoriana. Esto entendamos bien que es un sistema paliativo, un abrazo social que da el Estado ecuatoriano y que en esta ocasión ha tenido dos incrementos por parte del gobierno. Primero, en el rango de cobertura, 78,000 nuevos núcleos familiares en el primer año de gobierno forman parte de la cobertura del bono de desarrollo humano en el Ecuador, Gustavo. A ello hay que sumarle el incremento del bono de desarrollo humano a $55. Esto significa una inversión de $30 millones para este año en nuestro ministerio. $60 millones el próximo, en donde ya es el año completo, porque el incremento, como usted sabe, fue a partir del 1 de julio. Esto da cobertura a 1.010.000 núcleos familiares en todo el país que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Eso por un lado. En paralelo, nosotros hemos venido generando una acción en algo que, Gustavo, debemos profundizar todos los actores sociales: la desnutrición crónica infantil. Creo que es gratificante que varios medios de comunicación, y el suyo no es de excepción, de que traten temas de esta magnitud, un problema en el cual la desnutrición crónica infantil de nuestros niños de 0 a 5 años se ubica en un promedio del 30% en el Ecuador, con ciudades y provincias en donde la mayor prevalecencia está de la DCI. Chimborazo, 36%, Cotopaxi, 35%, Tungurahua, 42%. Tenemos provincias como Santa Elena, 34%. Esto es una grave crisis en el término de largo plazo para el país y el gobierno ha implementado varias acciones, entre esas la entrega de un bono denominado Infancia Futuro para madres gestantes, que se le empezó a entregar desde el 1 de julio con una cobertura en este año de 37,000 madres gestantes, Gustavo. Ministro, muy buenos días. Efectivamente, uno de los temas que ha llamado mucho la atención, aunque había cifras que ya se conocía, tiene que ver con la desnutrición infantil. No podemos desconocer los datos que emitió la Universidad Central del Ecuador durante los días de paro, que a través de sus docentes, estudiantes y profesionales brindaron atención de distinta índole a las familias que llegaron a propósito de esta movilización, y de el total de niños, el 80% de los niños y niñas que atendieron presentaba cuadros de desnutrición crónica. El gobierno nacional, recordamos, inició ya desde la administración anterior algunos proyectos y planes, entre ellos Misión Ternura. No conocemos cuáles fueron los resultados, hubo una inversión importante ahí. No obstante, vemos que el tema de la desnutrición, más allá de superarse, se va agravando
agravando cada vez más. Quisiéramos conocer de esta planificación que está haciendo el gobierno nacional precisamente para enfrentar un tema tan complejo, tan delicado y tan lamentable como el que vive Ecuador frente a la desnutrición de niños y niñas. A ver, Roxana, usted ha hecho un planteamiento muy real de lo que ha pasado, de lo que se ha evaluado. Creo que lo que ha planteado el presidente Guillermo Lasso con respecto a esta necesidad y urgencia del país, yo mismo, y le confieso, me he admirado los niveles de perversidad que tiene esta enfermedad en el ámbito psicológico, educativo, en el ámbito intelectual, en el ámbito físico, en el ámbito emocional para un niño que haya sufrido desnutrición crónica infantil. Esta realidad debió habérsela puesto en el tapete y en el debate en la última asonada del mes de junio, en la última situación vivida en el mes de junio. Esto debió haberse tratado. No se lo hizo, no se puso en la mesa del debate, tal vez motivado por dos elementos. El uno, el que espero no lo sea, desmerecimiento de una realidad de los sectores sociales sobre algo tan crítico como esto, espero no lo sea. Y el otro creo yo que sí es el que más se acentúa, en donde ven que el gobierno efectivamente ha profundizado con respecto a la política social y la desnutrición crónica infantil. La creación de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil es un paso gigantesco. Esto articula a 6 ministerios del gobierno central, articula al Banco del Estado, mismo que por disposición del presidente tiene $1.000 millones para que estos sean distribuidos a los gobiernos autónomos descentralizados y a la vez estos entreguen en las 723 parroquias priorizadas para disminuir la desnutrición crónica infantil, obras de infraestructura sanitaria que es fundamental. Déjeme ejemplarizar, Roxana, si nosotros tendríamos que cerrar un círculo virtuoso y trabajamos con el Ministerio de Educación en educomunicación, derivación de información a ministerios competentes, etcétera. El Ministerio de Salud en chequeos prenatales, en chequeos de la vida del niño, en las vacunas, en chequeo de la madre, etcétera. El Ministerio de Inclusión Económica con seguimiento, acompañamiento familiar, charlas educativas, buena manipulación de alimentos, derivación de las personas que veamos con síntomas de desnutrición a los centros de salud, etcétera. Y así todos funcionamos engranados. Sin embargo, ministro, perdone que le interrumpa, no deja de preocupar. Entendemos que la desnutrición infantil no pasa únicamente por mejoras en la calidad alimenticia y acceso a alimentos de calidad, pasa por infraestructura sanitaria, pasa por atención en salud. Vemos cuál es la crisis en los hospitales, las personas se quedan sin atención médica, los niños, las mujeres embarazadas no están pudiendo recibir la atención de manera oportuna, es decir, es un problema que hay que mirarlo de manera integral. En su momento se llegó a decir que se desembolsaría alrededor de $1.700 millones hasta el 2025 para combatir la desnutrición infantil. ¿Cuántos de estos recursos se han invertido y cómo? A ver, Roxana, hay que comprender que el tema del círculo, el que mencionaba, complementa con su reflexión final. Esto es un tema integral. Le decía hace un momento, si nosotros hiciéramos todo de manera eficiente, que probablemente no es el caso, porque la institucionalidad pública es adiposa, grosera en algún momento con la realidad del país, y lo confieso, porque lamentablemente esa burocratización histórica ha hecho que a veces funcionarios y servidores públicos crean cuadrados de poder en donde no avanza el desarrollo de la sociedad, pero para eso estamos los funcionarios designados, para hacer que ese motor camine por el bienestar de la gente. Pero le decía, intentemos cerrar esa parte del círculo. Y no hay agua potable, eso es competencia de los municipios, pero el presidente ha manifestado que eso no puede extraerse de la responsabilidad del Estado, y por eso le mencionaba que parte de la Secretaría forma el Banco del Estado, en el cual se entregan los $1.000 millones para que vaya hacia créditos para los gobiernos autónomos descentralizados y estos cumplan con la obra constitucionalmente bajo su competencia. Ahora bien, con respecto al Ministerio de Salud se han dado grandes pasos. En este caso, por ejemplo, Roxana, en este año, con respecto al bono Infancia Futuro, que es el bono de los 1.000 días que con usted en algún momento analizamos en este medio, se van a entregar a 37.500 madres en este año. Están ya entregándose. A partir del 1 de julio arrancamos con 20.900 y prorrateadamente iremos creciendo, concluiremos con 37.500 este año, con una inversión de $12.700.000. El siguiente está programado el incremento a 60.000 madres gestantes.
con una inversión de 39 millones de dólares. Y el subsiguiente, el año 2024, cumpliremos el objetivo con 85,000 madres gestantes que están ubicadas, dicho sea de paso, en las parroquias priorizadas, en los sectores rurales. Y si quiere darle mayor prelación, el grupo objetivo nuestro es madre gestante de parroquia priorizada, adolescente. Ese ha sido nuestro objetivo. Y este bono, además, si usted me da unos minutitos, le hago una explicación clara de cómo hemos diseñado, de tal forma que sea también un incentivo para que haya una corresponsabilidad de la madre, porque una de las actoras fundamentales en este proceso de la disminución de la desnutrición crónica infantil son las madres gestantes y los padres del niño como tal. Se entregará $50 de manera recurrente durante 2 años, 9 meses, 9 meses de gestación y 2 años de vida del niño. Y a más de ello, se entregan 3 incentivos a la madre. Acumulado $10 mensuales, 90 durante el periodo de gestación, siempre y cuando la madre haya llevado a su hijo por lo menos a 4 chequeos prenatales. Luego, durante el primer año de vida, se entregará acumulado $120 como un incentivo siempre que la madre haya registrado a su hijo en el registro civil, a más de ello le haya llevado por lo menos 6 chequeos en el primer año y las vacunas pertinentes. Y en el siguiente lo propio, siempre que haya llevado por lo menos 4 chequeos al centro de salud. Esto significa un incentivo de corresponsabilidad para que la madre también entre en este círculo virtuoso y logremos la disminución de la desnutrición crónica infantil. Señor ministro, cuando no se cumple con este círculo virtuoso, esto se convierte en realidad en un círculo vicioso, que es lo que se está evidenciando aquí en Ecuador, que parte de la desnutrición infantil, que es comienzo y fin de todo este círculo vicioso, que se inicia en realidad con la falta de calidad de la educación en la ruralidad, la falta de oportunidades, que se traduce en padres sin dinero, con deficiente educación, sin seguridad ni soberanía alimentaria, que redunda justamente, entre otras cosas, en la desnutrición de los niños y la continuación de segmentos marginales importantes de la población aislados del desarrollo del país. ¿Cuáles son, además de esto que usted con razón lo reconoce como paliativos, estos bonos, estos subsidios que se entregan en Ecuador, cuáles son las soluciones integrales que propone el gobierno de Guillermo Lasso? Qué bueno que me toque este particular tema, Gustavo. Esto de aquí no puede dejar de hacerse. Hay que reconocer esto. Venimos de un proceso de pandemia, estamos en una época post-pandémica que obviamente afectó al mundo y nuestro país no es de excepción, en la cual el crecimiento de los niveles de pobreza y pobreza extrema se acentuaron. Venimos, y lo digo con mucha firmeza, de 14 años de mala práctica política que llevó a tener los indicadores que hoy tenemos. Esto obliga a mantener el sistema de protección social y que nosotros lo denominamos el abrazo social del gobierno del encuentro. Ampliamos la cobertura, los servicios, pero, y reitero, en el marco de los bonos terminan siendo paliativos. Con respecto al tema estructural, la generación de empleo, y aquí sí le digo que esto forma parte de un pilar fundamental para la edificación de los logros del gobierno del encuentro. 350,000 nuevos empleos se creó a diciembre. Luego tuvimos una disminución, seguramente usted me tocará este particular tema, a marzo, casi 100,000 empleos, producto de 2 elementos fundamentales. Primero, el Ómicron, en aquel momento que tuvimos nuevamente que aislarnos en el primer trimestre de este año. Y luego hubo un incremento del salario mensual unificado de 400 a 425. ¿Por qué le menciono esto, Gustavo? Voy a ser parte de mi profesión como economista más que como ministro. Es porque la medición que tiene el INEC, que no es medición propia nada más del INEC, es de la Organización Internacional del Trabajo, identifica que aquellos que tengan un trabajo adecuado son aquellos que tienen igual o superior al salario mensual unificado del país. En todo caso, lo que quiero decirle, que en el momento en que se incremente en enero de 400 a 425, una gran cantidad de gente quedó entre 405, 410, 415 y así, y seguramente ellos ya en la nueva medición no estaban dentro del trabajo adecuado, pero caímos, nadie desconoce aquello. Sin embargo, ¿cuál es la visión del gobierno? Generar inversión, un portafolio de 5.200 millones de dólares de inversión, una proyección de 30.000 millones en el Ecuador durante el gobierno del presidente Lasso.
¿Qué nos ha sucedido? 18 días de paro, el riesgo país crece, el portafolio ese, no soy la voz oficial, lo dirá Julio José una vez que supere su COVID, que está en este momento viviéndolo, pero lo hará la información oficial. Seguramente se movió, eso se traduce en disminución de empleo. Entonces, nuevamente debemos activarnos como sociedad para lograr conseguir los recursos para que el Estado ecuatoriano dinamice la economía, pero también el sector privado, se genere empleo y tengamos a una madre de familia y a un padre de familia con empleo adecuado, quienes concomitantemente disminuyen grandes males: desnutrición crónica infantil, trabajo infantil, mendicidad, ¿no?, inseguridad, migración. Como ve Gustavo, lo estructural está en la generación de empleo. ¿Quiénes han remado hacia la generación de empleo? Lo digo con mucha firmeza: el gobierno del presidente Lasso. ¿Quiénes han hecho una contrarréplica a eso? En un sector político, la Asamblea, y desde las calles, organizaciones sociales que tienen el derecho de reclamar, que nosotros hemos asimilado, hemos aceptado. Lo que no tienen derecho es paralizar el país y generar los daños que se generó. Pero hay que pasar en este problema y discutir por el país y por el futuro. En este problema que es multiinstitucional en cuanto a sus soluciones, señor ministro, está de por medio también la crisis sanitaria, la crisis hospitalaria, crisis de la salud, la crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que desatiende a los enfermos afectados de enfermedades catastróficas, de enfermedades crónicas, que se exacerba precisamente en el Seguro Social Campesino. La falta de medicinas, con acuerdos largamente anunciados por el gobierno que no llegan. Hasta el día de ayer reportábamos de que no se puede encontrar medicinas, no solamente en las grandes ciudades del país, en todas las ciudades del Ecuador hay problemas. Las deudas con los proveedores del IES. Solca ha dicho que no atenderá más a personas enfermas que sean derivadas desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El situación extrema de suspenderse el call center. Hablemos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo se va a solucionar este gravísimo problema antes que tengamos una nueva explosión? Mire, Gustavo, yo creo que los problemas del país son grandes, sin duda, y hay que irlos resolviendo de manera paulatina. El costo para el Estado ecuatoriano en la última situación ha sido casi de $600 millones. A ello genérelo alrededor de $120 millones que estamos nosotros proponiendo y generando como una alternativa adicional en la compensación social mencionada. Son costos que se reduce de la proyección de inversión en el Estado. Esto no significa que yo le justifique y diga, mire, nosotros ya gastamos en esto, no lo puedo hacer acá. Hay que encontrar los mecanismos. El presidente está trabajando con todos los frentes, particularmente en el ámbito de salud. No me desentiendo en darle una respuesta de este sector, porque además formo parte del gabinete social. Y debo mencionarle que sí, hay dificultades. No es tan fácil romper una estructura tan perversa como el del sistema de salud para extraer el tema de la compra de medicinas y ponerle en un nuevo sistema que arrancará con por lo menos 500 farmacias y que lo estarán anunciando en los próximos días. Déjenmelo guardárnoslo por prudencia. Hay vocería oficial con respecto a eso. Una vez entregada, me presto para poder analizar con usted cómo irá paulatinamente cambiando esta realidad, que la reconocemos como Estado, pero que también la enfrentamos. Con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el presidente con el nuevo presidente del directorio del IES han trabajado en un proceso de la devolución de los recursos que el Estado tiene para con el Ecuador, con el IES. Una deuda que usted recuerde, gobiernos anteriores decían no, la desconocían, pensaban que era una deuda del Estado para con el Estado, cuando el IES no es sino de los afiliados. Ese concepto sí lo ha asimilado el gobierno nacional, pero los recursos hay que irlos paulatinamente entregando, y los problemas a los que usted hace mención se los va a ir solucionando. El ámbito de salud ha sido un tema crítico, pero pusimos toda la carga y la fuerza en una primera etapa que se llamó salvar vidas a través de la vacunación. Es indudable que no es todo. Yo estoy de acuerdo que no debemos sentarnos en esa visión, pero el primeros 100 días y durante los primeros semestres de gobierno del presidente Lasso, todo el empuje estuvo para tener una reactivación económica basada en una exitosa vacunación reconocida a nivel mundial. Por lo tanto, hay etapas, Gustavo. Yo soy consciente que como ciudadanos y ustedes, como medios de comunicación, demandan respuestas como intermediarios de la sociedad civil y el Estado urgentes y emergentes.
y estamos encaminados en ello, y téngalo por seguro que son las prioridades. Ahora tuvimos gabinete social en la ciudad de Huaquilla, se trató estos temas, se profundizó en los mismos, hay ya una cronología determinada para que estos problemas vayan dándose la solución de manera adecuada. Otro tema colateral, pues todos estos están cruzados en los distintos ministerios, es el tema carcelario, que tuvo nuevamente otro durísimo, gravísimo capítulo aquí en Ecuador. Hemos visto una ausencia de la Secretaría de Derechos Humanos en esta crisis, ni siquiera un pronunciamiento ha existido sobre el tema. Por otra parte, hay temas que están siendo postergados. Recordemos que hay un informe de la Comisión de Pacificación de las Cárceles que no ha tenido el debido seguimiento, por lo menos no se ha conocido. Se conoce que hay un proceso también para el registro de la población. Ni siquiera se cuenta aún en Ecuador con un censo carcelario adecuado. Se sigue trabajando en eso lentamente. Coméntenos, por favor, de este otro aspecto trágico del país. Gustavo, varios son los hechos que el Estado ecuatoriano está, para llamarlo así, recomponiendo. Cuando hablamos al inicio de la entrevista sobre desnutrición crónica infantil, me faltó mencionarle que también había una ausencia de censo. Está por entregarse en el mes de octubre el censo para la desnutrición crónica infantil después de 4 años, cuando la técnica determina que tengamos anualmente esta realidad para la ejecución de política pública. La última data es 2018 y vamos a tenerla ahora en octubre en este gobierno. Con respecto al censo carcelario, yo formo parte de la mesa que la preside la Secretaría de Derechos Humanos para el tema de las crisis carcelarias y también lo relacionado con los sistemas penitenciarios. En este sentido, se arrancó con varias acciones. El censo está en camino, tendremos esta información. No recuerdo exactamente y me permitiré enviar internamente la información de cuánto es la temporalidad y contaremos con un censo carcelario inexistente de por siempre, inexistente. Hoy hablamos realmente de la realidad a la que estamos sometidos y empezamos a tener información mucho más cercana. Tercero, se empezó a preparar a 1.500 nuevos agentes de seguridad penitenciaria. Lo hizo el presidente en contadas días atrás, acá en la ciudad de Quito. Hagamos un paréntesis aquí dentro de este mismo tema, economista Bernal. ¿Por qué es tan complejo esto del censo carcelario? Cuando existen, diríamos que modelos de censos, pensemos por ejemplo en las entidades educativas del país. Allí creo que en ningún establecimiento hay una persona que no esté registrada y que esté recibiendo clases o al revés. ¿Por qué tan complejo, tan difícil este censo en los centros carcelarios cuando hay todas las herramientas modernas? Como una simple, para ponerlo muy, muy simple, señor ministro, y perdone el tener que hablar con tantas simplezas. Solamente la idea es graficar las cosas. Con una laptop en cada centro carcelario se podría solucionar con un experto que maneje una base de datos adecuadamente. Además, Gustavo, además, ministro, deberíamos entender que cada centro carcelario debería tener el registro de las personas que ingresan y cuáles son las condiciones de cada uno. Nos sorprende que se requiera en realidad un censo carcelario cuando toda esa información debería constar en cada centro de rehabilitación y el proceso que ha tenido cada una de las personas privadas de la libertad, la fecha en la que ingresó, la causa por la que ingresó, el proceso judicial, si ha sido o no ha sido trasladado. Realmente no nos deja de sorprender que cuando se han dado este tipo de circunstancias lamentables dentro de los centros, ni siquiera saben quiénes son las personas que en su momento fueron asesinadas, desmembradas. Nos sorprende igual que a usted, Roxana, y formo parte de esta mesa en la cual hemos ido estructurando y le debo mencionar algunos elementos. El primero, creería que para tener un censo de desnutrición crónica infantil, y voy a responder a aquello, pero déjeme ejemplarizar y hacer un contexto general, también sería un tema muy rápido que deberíamos haberlo tenido cada año. No lo hemos tenido, lo tenemos ahora. ¿Sabe cómo lo manejan el censo de desnutrición crónica infantil? Con una enorme logística, porque ahí tenemos que llevar varios instrumentos para peso, para talla, para chequeos médicos, etcétera. Sí cuesta alrededor de $4 millones. Con respecto al censo carcelario, hay otros elementos, Gustavo, que si bien podría vérselo desde la perspectiva ciudadana y periodística, muy simple, y decíamos, hagamos esto,
hemos recibido temas que a veces es muy limitante para mí poder exteriorizarlo en un espacio público, pero son realidades, además en los centros de alta peligrosidad, en donde se tienen que tomar muchas medidas, que es la que está estructurándose con el SNAI, con todos los demás. Pero vamos adelante. Yo estoy convencido que efectivamente pueden haber traspiés en los tiempos, pero el censo, que no ha existido en las cárceles tampoco, es algo que está en camino en este momento y tendremos resultados. Tampoco ha existido una capacidad y una entrega de la cantidad de recursos como la que el Estado ecuatoriano entregó al SNAI, que es la instancia preocupada del mantenimiento y la tranquilidad de las cárceles. No ha existido un incremento de personal. Hoy, con los 1.500 estudiantes para ser vigilantes de los centros penitenciarios, duplica, Gustavo, querida Roxana, la cantidad. Eso también es positivo. Claro, yo estoy presto para hablar de los negativos, de las dificultades, del por qué no más rápido un censo, pero también profundicemos en estos temas que son importantes, como el haber iniciado el curso de capacitación al número del que duplicaría el número de personas que cuiden las cárceles de nuestro país. Son temas que han avanzado, tenemos que trabajar en la integralidad. El Ministerio está trabajando en la protección social, el Ministerio de Cultura en la actividad intercultural interna con las personas privadas de la libertad, el Ministerio de Deporte lo propio, ha dispuesto el Ministerio de Salud el mejoramiento de los centros de salud en las cárceles. Es decir, hay una integralidad también y respuestas. Por un lado, probablemente lentas, les he asimilado, he contado hasta donde puedo comentar el por qué a veces se detiene, pero sí hay una acción articulada como la que me he permitido, a pesar que no es mi cartera de Estado, informar a ustedes como medio de comunicación. Realmente es una pena que tengamos que hablar siempre de cosas negativas, pero son realmente las cosas que tienen que solucionarse y en forma urgente en el país. El país no puede esperar más, economista Bernal. Al cierre, y para no tratar solamente cosas negativas, le agradecería que nos informe cómo va ese proyecto que usted anunció de Ciudad Inclusiva, en el cual se anunciaba una inversión en política social en Cuenca del orden de 22 o 23 millones de dólares. Así es. Bueno, continuamos. Usted sabe que es un proceso largo, pero gracias a Dios ya afianzado en la Secretaría de Planificación como un proyecto prioritario para el gobierno. A más de ello, ya los estudios estaremos contratando en las próximas semanas con la Universidad de Cuenca, con quien firmamos el acuerdo mediante un proceso de régimen especial. Es decir, esto avanza notoriamente. Tuvimos la posibilidad ya de lograr el traslado. Debo mencionarle, Gustavo, que bueno que me toca este particular tema. El acuerdo ministerial lo firmamos el día lunes, interministerial, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la transferencia de predios. Nosotros les entregamos algunos a nivel de país y el Ministerio nos entrega este predio para que pueda efectivamente ya contratarse los estudios. Se ha avanzado. A veces los trámites internos toman tiempo, pero esto ha sido más bien vertiginoso y esto nos permitirá que efectivamente en el año 2023 inicie la construcción. ¿Se ha logrado una articulación adecuada con las distintas instancias que existen dentro del GAT municipal? Bueno, el GAT municipal es un actor externo al proceso que deberá cumplir los procedimientos que le competen, los permisos adecuados, pero nosotros en este momento como gobierno central estamos levantando todos los estudios que esto permitiría sacar adelante al Ecuador, así que a la ciudad de Cuenca y al país, porque son 4 ciudades inclusivas proyectadas en nuestra administración, una en Cuenca, otra en Jipijapa, que dará cobertura a la zona costanera del Ecuador, la otra en Ibarra, que dará la cobertura a la zona norte del país, y finalmente una en el Puyo, que dará la cobertura a la zona amazónica de nuestro país. Bien. Quizás, ministro, para cerrar este diálogo, su nombre se ha barajado para una candidatura en el año 2023. Ha aparecido en algunas de las encuestas que han empezado ya a circular. ¿Usted está analizando dejar el ministerio para participar en las elecciones seccionales del 2023? Con el presidente hemos analizado algunas alternativas con respecto a participar en las elecciones en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Créame que lo único que le puedo decir es que no me desprendo de tener la posibilidad de participar con candidatos y actores que realmente le permitan desarrollarse el país. Sin temor a equivocarme, hemos vivido una crisis administrativa en los últimos 4 años, particularmente en la prefectura de La Suay, sin perjuicio que la alcaldía no ha sido la panacea de lo que los cuencanos y cuencanas queremos. Bien, gracias, economista Bernal, por su presencia. Gracias a usted, un abrazo.
El economista Esteban Bernal es el actual ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lasso. Son las